Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy os contaré la historia de un joven llamado Raúl, quien decidió pasar un fin de semana en un pueblo perdido en las montañas. Atraído por su historia y leyendas de sucesos extraños, llegó una fría noche de noviembre. Al principio, el pueblo parecía tranquilo, pero a medida que caía la noche, Raúl comenzó a notar algo raro. Sus amigos, que iban con él, decidieron irse a dormir temprano, pero él, intrépido, se quedó a explorar el pueblo. Al caminar por las calles desiertas, oyó un susurro que lo llamaba. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, pero el susurro se hizo más fuerte, guiándolo hacia un viejo edificio en ruinas, donde se decía que una joven había desaparecido. La atmósfera se tornaba cada vez más inquietante. Las sombras danzaban entre las paredes, y el viento parecía llevar ecos de voces lejanas. Raúl no pudo resistir la tentación, y empujó la puerta que crujió al abrirse. Un frío helador lo envolvió al entrar. Dentro, encontró objetos de la joven, pero lo más inquietante fue un espejo cubierto de polvo. Se acercó y en el reflejo no vio su propia imagen, sino la figura de una mujer con ojos vacíos, que lo miraba fijamente. Al darse la vuelta, estaba allí, justo detrás de él. El pánico se apoderó de Raúl, y corrió a la salida, sin mirar atrás. Desde esa noche, nunca volvió al pueblo, pero cada vez que cierra los ojos, aún escucha el susurro de la joven llamándolo. Sins. Esta es la historia de Clara, una estudiante de literatura obsesionada con los relatos de terror. En una subasta, encontró un antiguo manuscrito que prometía ser la obra maestra de un autor desconocido que había escrito bajo la influencia de fuerzas oscuras. Intrigada, Clara lo compró y comenzó a leerlo en su piso, rodeada de luz tenue. A medida que avanzaba, las palabras parecían cobrar vida. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que cada pasaje la sumía en una oscuridad inexplicable. No podía dormir. Su mente estaba atrapada en una historia que no podía escapar. Una noche, las palabras del manuscrito comenzaron a susurrarle, guiándola hacia castos que nunca hubiera imaginado. Se volvió cada vez más aislada. Sus amigos la abandonaron, preocupados por su salud mental. Clara, ignorando las advertencias, siguió leyendo. Una noche, una sombra oscura apareció en su habitación, reflejándose en el espejo frente a ella. Comenzó a ver rostros desconocidos, figuras arrastrándose por su piso. Entonces, la última página del manuscrito se quemó espontáneamente, y todo volvió a la normalidad. Pero Clara sabía que algo había cambiado en ella. El manuscrito la había poseído. Desde entonces, cada vez que se siente sola, escucha aquellas palabras y ve la sombra acechante reflejada en cada espejo. Nunca volvió a hablar sobre el manuscrito, pero lo guarda, oculto en su tepiso, un recordatorio de su oscuro encuentro. Sins. La historia que les contaré ahora es sobre un chaval llamado Javier, que viajaba en su coche hacia casa después de una fiesta. Era de madrugada, y la carretera estaba desierta. A medida que conducía, comenzó a escuchar voces susurrando en la radio, pero creyó que era la estática. Sin embargo, cada vez que cambiaba de emisora, las voces se volvían más claras. Empezó a sentir una extraña inquietud. Al poco tiempo, notó que una figura del lado de la carretera parecía seguirlo. Era una sombra que aparecía y desaparecía, como un espectro que intentaba comunicarse. Javier decidió ignorarla, acelerando su coche, pero las voces se hicieron más intensas, llamándolo por su nombre. Ya asustado, desvió la mirada hacia la carretera y, cuando miró de nuevo, la figura estaba justo enfrente de él. Cerró los ojos al instante, esperando lo peor. Cuando volvió a abrirlos, estaba parado en una gasolinera, con el motor apagado y el coche intacto.
No entendía cómo había llegado allí, cuestionándose si todo había sido un mal sueño. Notó que en su móvil tenía un mensaje. ¿Por qué me dejaste? Desde entonces, cada vez que conduce solo por la noche, siente la presencia de aquella sombra, y las voces siguen resonando en su cabeza, recordándole que no siempre se puede escapar de lo que has dejado atrás. Sins, la leyenda del viejo hospital de San Blas, siempre había intrigado a los habitantes del pueblo. En su interior, se decía que los ecos de aquellos que morían en sus pasillos aún resonaban. Un grupo de amigos decidió desafiar la historia y se adentraron en el edificio una noche. Con linternas en mano, comenzaron a explorar las habitaciones cubiertas de polvo y telarañas. Risas y bromas llenaban el aire, pero pronto, un extraño silencio se adueñó de ellos. Al llegar a la sala de emergencias, uno de ellos escuchó un susurro que llamaba su nombre, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Decidieron investigar más, pero a cada paso que daban, sentían una presencia que les seguía. Las puertas se cerraban de golpe y el frío aumentaba. De repente, uno de sus amigos desapareció. Buscándolo, se dieron cuenta de que las sombras jugaban con ellos, confundiéndolos. Atrapados en un laberinto de recuerdos y gritos lejanos, comenzaron a oír un eco aterrador. «Ayúdame, ayúdame». La desesperación se apoderó de ellos, y finalmente, encontraron a su amigo en una habitación. Estaba en estado de shock, mirando un viejo diario manchado de sangre. Había visto cosas que no debió ver. La experiencia los marcó para siempre. Cuando salieron, sabían que nunca volverían a ser los mismos, ya que el eco de los caídos seguía resonando en sus mentes, recordándoles que hay lugares donde el pasado nunca se olvida. Sins. La familia de Marta decidió pasar unas vacaciones en una cabaña en el bosque, lejos del bullicio de la ciudad. Todo parecía perfecto, hasta que una noche, mientras los demás dormían, Marta decidió dar un paseo por el bosque. La luna iluminaba el camino, y el silencio era ensordecedor. Sin embargo, a medida que se adentraba, comenzó a tener la extraña sensación de que alguien la observaba. Al girar una esquina del sendero, vio una sombra moverse rápidamente entre los árboles. Intrigada y aterrorizada a la vez, decidió seguirla. La sombra parecía siempre estar un paso por delante, guiándola hacia un claro. Allí encontró una antigua fogata, vestigios de un ritual que alguien había practicado. De repente, la sombra se detuvo y se giró hacia ella. No era una simple sombra, sino una figura oscura con un rostro indistinguible. Sin poder moverse, Marta sintió un frío glacial que la envolvía, y una voz resonó en su cabeza. «No debiste venir aquí». En un impulso, corrió de vuelta a la cabaña, pero la sombra la seguía. Al llegar, encontró a su familia en un profundo sueño, ajenos a su terror. Al despertar por la mañana, decidió contarles lo ocurrido, pero ellos solo la miraron, ya que eso no era la primera vez que se escuchaba de una tradición oscura en aquel bosque ancestral. Desde entonces, cada vez que pasa cerca de un bosque, siente un escalofrío recorrer su espalda, como si la sombra nunca hubiera dejado de seguirla. Sins. Bienvenidos a No Mires Atrás. En un pequeño pueblo de la sierra, los susurros nocturnos eran el pan de cada día. Los vecinos hablaban de una voz que llamaba a las puertas, un murmullo que resonaba en la oscuridad, y parecía hacerse más fuerte con cada luna llena. Una noche, un joven decidió investigar. Salió de su casa armado con una linterna y un valiente corazón. Mientras avanzaba, el aire se volvía más frío, y los árboles parecían cerrar el paso. Fue en ese instante que escuchó su nombre. Javier. El chico, paralizado por el miedo, giró la cabeza hacia la nada.
La voz se burlaba de él, repitiendo su nombre en